Continuamos hoy con el tema del campamento, viviendo en la presencia del Señor. La reflexión que vamos a tener ahora la va a tener Erika y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, ante todo en enfocarnos y escuchar lo que tiene que decir a cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por el descanso que nos diste en la noche. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos estás hablando, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a callar otras voces que nos distraigan, Señor, dentro nuestro y a escucharte a vos, solo a vos. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Señor, en estos días, en esta mañana y en toda nuestra vida. Te pedimos, Señor, ahora para que vos les des de tu palabra, tu sabiduría, Señor, las cosas que Erika ha preparado junto con otros hermanos para compartirnos en esta mañana. Que vos la ayudes a transmitirla, Señor, y que nos ayudes a nosotros a escuchar lo que tenés para decirnos. Te agradecemos y te pedimos cada cosa, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días. Bueno, les voy a contar un poquito de qué estuvimos hablando ayer para los que han llegado esta mañana. Nico anoche nos hizo una introducción y un desafío importante respecto de nuestra búsqueda y nuestro encuentro con Dios, ¿no? Nos habló de que Dios es un Dios real, de que es un Dios presente y que sea que no hayamos tenido aún ese encuentro o que estemos tratando de reencontrarnos con ese Dios, siempre su mano está estirada, dispuesta para recibir la nuestra, ¿no? Y a partir de ese momento en el que tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, y a partir del momento en que esa nueva vida empieza en nosotros, comienza un desafío enorme. Se inicia un viaje que no podemos decir que tenga un fin, porque es un viaje que tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios y agudizar y expandir ese vínculo que tenemos con Él. Y dado que Dios es un Dios infinito y eterno, ese viaje es un viaje que no tiene fin. Y es un viaje en donde no podemos decir que sabemos dónde termina, ¿no? Pero ¿cómo se ve en la práctica ese proceso? ¿Cómo lo vivimos? A lo mejor empecemos por algo simple que nos puede ayudar a reflexionar respecto de esto. Y yo había pensado, bueno, todos vivimos de una manera determinada, ¿no? Esa manera en la que vivimos está determinada por metas, por objetivos que nos hemos planteado. Esos objetivos, de alguna manera, direccionan nuestras vidas y son los que determinan las decisiones que tomamos, ¿no es cierto? La administración de nuestro tiempo, el uso de nuestros recursos y también la manera en cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan, ¿no? Y en función de esas metas y esos objetivos que tenemos, es que nosotros orientamos nuestra vida. Y creo que de alguna manera podemos decir que seguramente variando según la edad, el momento de nuestra vida en donde cada uno de nosotros se encuentre, cada uno tiene un objetivo o una meta cabecera que guía su vida, que la direcciona, ¿no es cierto? Puede ser, para los chicos más jóvenes, descubrir que me gusta, poder elegir una carrera, tener una profesión. Para otro puede pasar más por encontrar un compañero, una compañera para la vida, el formar una familia, el trabajar de lo que me gusta. También puede ser vinculado a otras áreas, como por ejemplo decir, bueno, quiero tener un determinado cuerpo, ¿no? O simplemente quiero permanecer sano, ¿no? O quiero vivir una determinada vida. Todos tenemos un objetivo o una meta cabecera. Y siempre tiene que ver con algo que nos falta, algo que deseamos alcanzar. Y
Y yo me pregunto si en nuestra vida espiritual también tenemos algún tipo de meta u objetivo cabecera. Ahora cuando pasé por el panel en donde habían pegado las producciones de los devocionales, o sea, la verdad que me emocionó de leer tantas metas espirituales hermosas de ustedes. Y creo que eso es muy importante, porque cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un objetivo, uno puede direccionarse hacia ella, encaminarse, saber hacia qué dirección deseo avanzar, ¿no? Entonces, tener sueños, tener anhelos en ese ámbito, descubrir qué es lo que me falta y lo que quiero alcanzar, es algo que sin lugar a dudas nos va a hacer avanzar en esa relación con Dios, en ese vínculo con Él. Si nosotros tomamos un par de ejemplos de la Biblia y pensamos en Pablo y leemos sus cartas, podemos ver que claramente Pablo tenía una meta. Pablo nos dice tantas cosas, pero hay algunas que de alguna forma podemos vislumbrar qué es lo que él tenía en mente y qué era lo que lo movía a él a hacer lo que hacía y a vivir como vivía. Dice Pablo en Filipenses 3:10, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Yo quiero conocer a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y si tomamos la vida de Moisés, Moisés tenía también una meta clara en el marco de esa gran tarea que Dios le había encomendado, que era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos a leer un pasaje que está en Génesis 33, del 12 al 15. Génesis 33, del 12 al 15. Y este es un diálogo que Moisés tiene con Dios al principio. Dice, un día Moisés le dijo al Señor, Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Ay, perdón. Bueno, les doy tiempito para que se ubiquen en el pasaje. Éxodo 33, del 12 al 15. Y el Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés tenía una meta clara y había entendido algo fundamental, lo que significaba la presencia de Dios. Al punto que le había dicho a Dios, Señor, si vos no vas a venir con nosotros, no nos dejes salir de este lugar. Y este lugar era la esclavitud, y era la opresión, y era el sufrimiento que ellos estaban viviendo. Pero él sabía que si el Señor no iba con ellos, no valía la pena abandonar ese lugar de opresión. Una vez que Dios le asegura a Moisés que él irá con ellos, ¿no es cierto? Moisés se anima, se atreve a un anhelo, a un deseo mucho más osado y le dice al Señor, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces nosotros vemos tanto en Pablo
como en Moisés, un anhelo y un deseo común: conocer más a Dios, ahondar más en el vínculo con ese Señor y ser uno con Él. No sé si alguno ha escuchado alguna vez una frase en latín, coram Deo. Algunos de los hermanos de la iglesia la conocían, otros me dijeron, nunca escuché hablar de eso. Y este es un concepto que vamos a tratar de transmitir y desarrollar en este campamento. Coram Deo es una frase en latín de 2 simples palabras. Es un concepto bíblico que se encuentra tal cual esta palabra una sola vez en la Biblia, en la Vulgata latina, Coram Deo, en el Salmo 56:13, que es el salmo que hemos elegido como salmo de cabecera del campamento. Y literalmente significa delante del rostro de Dios, en la presencia de Dios. En el siglo XVI, Lutero intentó reducir en 2 palabras el verdadero significado y la esencia de lo que es la vida cristiana. Y dijo, la esencia de la vida cristiana es vivirla coram Deo. Vivir ante el rostro de Dios y ante la presencia continua de Dios. Pero alguno se puede preguntar, pero Dios es omnipresente, está en todos lados. Estamos constantemente en su presencia. Lo dice David en los Salmos, no hay ningún lado al que podamos ir en donde vos no estés, Señor. Pero tenemos que hacer una distinción importante porque la omnipresencia de Dios es una cosa y la manifestación de la presencia de Dios es otra. La omnipresencia de Dios es un atributo de su naturaleza divina. Dios está en todas partes, independientemente del espacio y del tiempo. Es una realidad que Dios sea omnipresente, es una realidad independiente de nuestra percepción. Está tan cerca del justo como del injusto, del creyente como del ateo. Y en términos de la omnipresencia de Dios, estoy tan cercano a Dios mientras estoy de rodillas en oración o mientras estoy mirando una serie de Netflix en mi casa, ¿no? Esto de la manifestación de la presencia de Dios es algo diferente. La manifestación de la presencia de Dios ocurre solamente en conciencia, no es algo que pase y no nos damos cuenta. Y es algo que requiere de un cierto marco. Y ya vamos a ver un poco más adelante de que se den ciertas condiciones. Es algo que debemos buscar conscientemente. La presencia de Dios es esto a lo que apunta a Coram Deo, la manifestación constante de su presencia. Vivir Coram Deo es vivir delante del rostro de Dios en una relación personal con Dios todo el tiempo. A veces estamos acostumbrados a buscar a Dios y decimos, no, me quiero tomar un tiempo aparte porque quiero buscar a Dios y lo asociamos más con momentos concretos, que por ahí son bastante esporádicos y a veces, aunque los buscamos, nos cuesta sentir que Dios está ahí presente, ¿no? Esto es una idea todavía que va más allá, porque es el vivir bajo la mirada de Dios de manera constante. No por su omnipresencia, no porque seamos parte de su creación que está bajo su mirada, sino porque Él nos mira particularmente a nosotros y nos conoce, como le dijo a Moisés, te conozco por tu nombre. Y que nos conozca por nuestro nombre significa nada más y nada menos que Dios conozca cada uno de los detalles de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro carácter, cada una de nuestras células, en todo sentido, un conocimiento perfecto y completo del cual ni siquiera nosotros mismos tenemos conciencia. Que Dios nos tenga bajo su mirada, una mirada de misericordia y perdón que nos demuestra un amor en Cristo que es eterno. Entonces, con esto en mente, con esta presencia de Dios en mente, vamos a ver ahora un video.
La esencia de la vida cristiana es la búsqueda de aquello que es lo más importante. La gran idea era que el cristiano está llamado a vivir toda su vida coram Deo. Bueno, ¿qué es eso? Coram Deo significa delante del rostro de Dios o en la presencia de Dios. ¿No es esa la vocación más sublime, el deseo más grande y la promesa más maravillosa que Dios da en la Sagrada Escritura? Aquello que se le niega a todo cristiano en este mundo es poder mirar directamente el rostro de Dios. El Dios al que servimos, al que adoramos, al que alabamos, el Dios al que buscamos obedecer, es invisible. Y sin embargo, Él promete que al final del camino no solo podremos escuchar la voz de Dios, la cual se transmite detrás de una cortina, sino que podremos dar una mirada detrás de la cortina y ver su rostro. Juan nos dice: amados, aún no sabemos lo que seremos en el cielo, pero de algo estamos seguros: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Agustín dijo siglos atrás: oh Señor, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín dijo que seremos asolados por esa inquietud hasta que encontremos descanso en Él, y ese descanso no alcanzará su plenitud hasta que veamos a Dios cara a cara. Esa es la meta suprema de la vida cristiana: contemplar el rostro de Dios. Contemplar el rostro de Dios. ¡Wow! Qué desafío y qué hermoso saber, como decía el video que al final del camino eso será una realidad vívida y diferente a como podamos vivirla en el tiempo que nos toca acá, ¿no? Vamos a hacer un viaje al Antiguo Testamento para ver cómo era esto de la presencia de Dios con nosotros. Si nosotros vamos al Génesis, de ahí era la cita, probablemente que me quedó el libro mal puesto. Si vamos al Génesis, vemos la presencia de Dios antes de la caída, con Adán y Eva. Leemos de que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos tenían un vínculo especial, una relación diferente que no se vuelve a dar nunca más sobre la tierra, ¿no? Ahí hay un vínculo personal y completo, hasta el primer pecado, hasta la caída. En ese momento algo se rompe, ¿no? Hay un quiebre. Por primera vez entra el pecado y sucede lo inevitable. Dios ya no podía estar bien con dos personas que no confiaban en Él y que dudaban de su palabra. Y ellos no podían estar delante de un Dios a quien habían desobedecido. Entonces, sucede que ese vínculo, ese acceso directo a la presencia de Dios se corta, se rompe. Y Adán y Eva salen de la esfera de la presencia manifiesta de Dios. Y les pasa algo que era inevitable. ¿Qué hacen ellos cuando Dios los busca después de eso? Se esconden. Tienen una gran necesidad de esconderse. Se enfrentan por primera vez a un abismo que se había abierto entre ellos y Dios. La presencia de Dios después de la caída, si bien Dios se manifiesta a través de mensajeros, a través de teofanías bíblicas que leemos, se le presenta y habla con Abraham, se le presenta a Moisés por medio de una zarza ardiente, se le presenta a Agar en el desierto. Lo cierto es que Dios no vuelve a estar presente entre los hombres de nuevo como fue antes de la caída.
hasta que se da lo que es la construcción del tabernáculo. Nosotros sabemos que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y ellos empiezan a hacer ese viaje por el desierto, Dios le promete a Moisés que él irá con ellos. Y ellos lo pueden ver en forma de nube de día, adelante en el camino, y como columna de fuego de noche, y los va guiando todo el tiempo. Pero el trato es solamente con Moisés. Ellos no tienen un acceso a la presencia de Dios, ¿no? Cuando Dios le da a Moisés las indicaciones de la construcción del tabernáculo, el tabernáculo es una especie de templo móvil que construyen según las indicaciones del Señor, y todo este templo que construyen tiene por objeto albergar un pequeño recinto que se llama, le ponen por nombre, el lugar santísimo. Y la particularidad que tenía este lugar era que Dios se iba a manifestar en la tierra en ese lugar, en el lugar santísimo. A ese lugar no podía entrar cualquiera. Ese lugar se construyó siguiendo determinadas indicaciones. Había un protocolo para poder ingresar a ese lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote, y únicamente una vez al año, podía entrar a ese lugar en el día de expiación, es decir, en el día en el que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo y se ponían de alguna manera en cero de nuevo con Dios. Solamente ese día del año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Si no, era un lugar vedado, nadie podía entrar allí. Para que no sea todo imaginario, hemos puesto algunas imágenes de cómo ese lugar se veía. Ese lugar estaba separado del resto, tanto en el tabernáculo, que era este templo móvil, como después en el templo que construye Salomón para el Señor. Estaba separado por un velo. El velo era una especie de cortina muy pesada que estaba bordada en hilos de oros, dibujos de querubines. Esos querubines simbolizaban de alguna manera la custodia de la habitación de Dios y tenía un simbolismo muy fuerte. Ellos no podían entrar a ese lugar porque estaban separados de su presencia. Había una barrera, había un muro, había algo que impedía que ellos entraran de manera directa. Pásate a la otra. En este caso está abierto el velo, pero ese lugar estaba cerrado y solo el sumo sacerdote podría entrar a ese lugar. Y el sumo sacerdote entraba a ese lugar para ofrecer un sacrificio. Llevaba sangre de un animal sacrificado y además entraba con un incienso, hacía el humo de ese incienso, debía nublar de alguna manera ese lugar para que él no viera de manera directa a Dios, porque corría riesgo su vida. O sea, él podía morir en el instante ante la presencia de Dios. La importancia del velo, y por qué estamos hablando de esto, qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no es cierto?, del lugar santísimo, tiene que ver con los acontecimientos que rodean la crucifixión del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús es crucificado, cuando Él muere en esa cruz a favor nuestro, siendo Él el Cordero sin mancha, porque no tenía pecado, que es ofrecido en nuestro lugar una vez y para siempre, ocurren cosas muy extrañas. Si nosotros leemos en Mateo 27, 51 y 52, dice, además de que sabemos de que se hizo de noche, siendo de día, relata Mateo, dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Entonces tenemos que se pone de noche en pleno día.
La tierra tiembla. Algunos que habían muerto resucitan. En la crucifixión y muerte de Jesús. Y se rasgó el velo en el lugar santísimo, de arriba a abajo, dando un mensaje contundente. Lo que había pasado en la cruz, lo que Jesús había logrado por medio de su sangre y con su muerte, ahora había abierto un camino entre nosotros y ese Dios. Ese velo que fue necesario poner a causa de nuestro pecado, ahora había sido rasgado en dos, había sido quitado del medio. El Cordero perfecto sin mancha, que había ocupado nuestro lugar, había pagado por nuestros pecados y ahora nos había reconciliado con Dios. Nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y se había abierto un camino. A veces creo que no llegamos a comprender nosotros, con nuestra mente limitada, lo que esto significó. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, lo que significó para el Padre y para el Hijo. Y lo que habilitó para nosotros. Lo que significa para nosotros que ese velo haya sido rasgado. Y que eso que pasó en el jardín del Edén haya tenido en Cristo una solución definitiva para nosotros. Jesús abrió ese camino atravesando el velo, rompiendo esa barrera, ese abismo que había, ¿no? Sin embargo, a veces nos pasa que este conocimiento que tenemos respecto de lo que Cristo hizo por nosotros y ese velo que se abrió y se partió en dos, no deja de ser más que un dato anecdótico, no deja de ser más que un conocimiento teórico, un dato que nunca termina de bajar por completo a nuestro corazón, que nunca termina de hacerse carne en nuestras vidas, ¿no? Tal vez tenga que ver un poco con un error en el que a veces caemos, de creer que una vez que encontramos a Dios, una vez que hemos tenido ese encuentro con Él, nuestra búsqueda de Él y nuestro conocimiento de Él acaba, termina. Muchas veces nos pasa que a pesar de que Dios ha abierto un camino, que ha restaurado el vínculo y que nos ha reconciliado con Él, nosotros nos resistimos, de alguna manera nos rehusamos a entrar en su presencia. Andamos esquivos, de alguna manera escondiéndonos como Adán y Eva, ¿no? Nos conformamos con vivir vidas en la periferia y no en la presencia completa de Dios. Alejados de Él y sin entrar en un vínculo completo, real y vivo con ese Dios. Sabemos el lugar que Cristo nos ha dado. Sabemos que desde el momento que le entregamos nuestra vida y hicimos que ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz sea efectivo para nosotros, nos convertimos ¿en qué? En hijos. Y sin embargo, vivimos como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos ese lugar. Tenemos ese lugar, pero no lo tomamos. Y nos conformamos o nos resignamos a veces a vivir vidas fragmentadas, ¿no? Entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Entre lo que el mundo me ofrece y lo que Dios quiere para mí. Entre lo que Dios ama y lo que yo amo. En definitiva es pecado, sí, claro. El pecado sigue separándonos de Dios a pesar de que el velo ha sido abierto en dos, ¿no? Una vida fragmentada entre la vida que quiero tener y la vida que Dios ha pensado para mí. A veces por momentos nos resulta incomprensible, porque estamos siendo invitados a entrar a la presencia de un Dios al que Jesucristo nos enseñó a llamarle Padre. Y todavía más que eso, dice el Señor, podemos llamarle Abba Padre, ¿no? Esa palabrita que sabemos que significa algo así como papito, como padre cercano, como papá, ¿no? No solamente ese Dios que es el Rey, que es el Dios que es digno de todo,
al que debemos adoración y temor, sino el Dios cercano, el Dios al que Jesús nos enseñó a decir, ustedes le pueden decir Padre, y nos resistimos a entrar a ese lugar, ¿no? Dios desea que entremos a su presencia manifiesta, y no que nos quedemos un ratito allí, sino que permanezcamos toda la vida, toda nuestra vida en ese lugar. Y Coram Deo significa justamente esto, vivir toda nuestra vida ante su presencia, en íntima relación con Él. Una vida de integridad, en el sentido de que no está fragmentada, no está dividido mi corazón entre una cosa y la otra. Una vida compuesta solo, y esto va a parecer raro lo que voy a decir, pero una vida compuesta sola por momentos santos. Porque todo lo que hacemos, al hacerlo en su presencia y bajo su mirada, es santificado por Él. Una vida no fraccionada entre lo religioso y lo no religioso, religioso en el buen sentido de la palabra, entre lo espiritual y lo mundano, entre el servicio y la familia, entre la iglesia y el trabajo. Si miramos la vida de Jesús, vemos que Él llevó una vida que era íntegra, no fragmentada. Él fue santo y perfecto en todos los momentos, desde el pesebre hasta la cruz. No fue más santo mientras hacía milagros que mientras estaba en su vida no pública, tal vez, trabajando en el taller de José como carpintero, ¿no? Jesús no fue distinto mientras comía, mientras organizaba viajes, mientras salía caminando, todos esos recorridos que sabemos que hacían en barca, a pie, mientras dormía, tampoco mientras fue clavado en la cruz. Su santidad y su integridad fue la misma, porque su vida fue completa delante de la presencia de Dios. Veamos un ejemplo más cercano todavía. No sé si algunos se acuerdan cuando nos visitaron estos misioneros, Javi y Eddie, que estuvieron con nosotros en nuestra iglesia, estos misioneros que ahora están de nuevo en China. Ellos eran un matrimonio, una pareja, que decidió un día, sintiendo el llamado de Dios, vender todo lo que tenían y financiar un viaje a China y ir a este lugar totalmente desconocido, solamente con una intención: poder hablarles de Jesucristo en un país en donde tener una Biblia es causa de que te metan preso y que descubran que vos estás hablando de Jesucristo es razón suficiente para que te echen del país, ¿no? Hay dos cosas que me llamaron profundamente la atención de este matrimonio. Cuando ellos nos contaron en qué consistía su ministerio era muy simple, era muy sencillo, era un ministerio muy cotidiano. Su trabajo era estudiar, ellos fueron a estudiar el idioma, porque si no se podían comunicar con esas personas, no podían explicarles el Evangelio, y además era la razón oficial por la que ellos estaban en ese país. Ellos fueron a estudiar, fueron a trabajar, se ocupaban de conocer gente, de sociabilizar, de invitar a personas a su casa, de cocinar para ellos. En un tiempo trabajaron en un jardín de infantes, abrazaban niños enfermos. No hacían nada extraordinario ni nada que no podamos imaginar. Su ministerio era muy simple, muy sencillo, muy práctico. Sin embargo, por más sencillo que se veía por fuera, era muy contundente y muy profundo por dentro. Porque detrás de todo lo que ellos hacían, desde que presentaban un papel para pedir que extendieran su visa o para permitir que pudieran trabajar, por ejemplo, inicialmente no podían trabajar, ellos sabían que si no era con la presencia de Dios, si no era con su mirada, era algo imposible. Era imposible de realizar.
todo lo que hacían tenía por detrás una intencionalidad. No había nada que hicieran en lo que ellos no estuvieran pensando y tuvieran claro por qué estaban en ese lugar. Y que no lo hicieran fuera de la presencia y la mirada de Dios. Cuando hablábamos con ellos, muchos de nosotros les preguntábamos, ¿y cómo se animan a blanquear por qué ustedes están en ese lugar? Porque llegaba un punto en donde, bueno, la parte social, ¿no es cierto?, se agotaba. Y vos decías, bueno, yo estoy invitando a esta persona a mi casa porque tengo un interés particular de que él conozca a Cristo. Había un punto en donde ellos tenían que abrir su boca y sabían que si lo hacían con la persona equivocada, chau, se acababa. O iban presos o de patitas, de vuelta a Argentina, ¿no? Y entonces ella dijo, es que es con la guía del Espíritu. Nosotros estamos constantemente en oración con el Señor. Y eso no es otra cosa que estar constantemente en su presencia. Y yo me pregunto, si ellos haciendo cosas tan sencillas como ir a trabajar, como preparar una comida, juntarse con estas personas, sociabilizar, ellos estaban en un lugar tan inhóspito como este, ¿no? El contexto los obligaba a estar todo el tiempo bajo la mirada y la presencia de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros, que no tenemos todas esas limitaciones, a poder vivir de esa manera, ¿no? Todo el tiempo sabiendo para qué estamos en el lugar en el cual estamos, sabiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y dándonos cuenta el lugar que el Señor nos ha dado en la familia en la que ocupamos, en la iglesia en la que estamos, en el lugar que tenemos en el trabajo, en el lugar que ocupamos con nuestro vecino, o sea, en el ámbito en el que lo consideremos a esto, ¿no? Cuando estamos dispuestos a vivir de esta manera, Dios comienza a manifestarse. Y de hecho, ¿cuántas cosas maravillosas y sobrenaturales nos contaron que les pasaron a ellos, ¿no? Cuando vinieron a revisar su departamento, la policía, y nunca vieron la escalera que subía al piso de arriba, en donde tenían todo el material cristiano. O sea, ahí estaban, digamos, fritos, podemos decirlo. Y sin embargo, el Señor se ocupó de solucionar y arreglar todo lo necesario para que ellos pudieran seguir haciendo aquello para lo cual Él los había llamado. El Señor quiere que caminemos vidas de esta manera, en su constante dependencia, en su constante presencia y bajo su mirada. Si podemos, si queremos dar una definición de Corán Deo, podemos decir que es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en su presencia es entender esto, que hagamos lo que hagamos, sea donde sea que estemos, Él nos está mirando, ¿no? Y ese que Él nos está mirando no solamente nos condiciona en un montón de sentidos, sino que todo lo bueno que significa que Dios tenga su mirada sobre nosotros. Bajo su autoridad es reconocer también su soberanía sobre nuestras vidas, obedeciendo sus mandatos. Sería autoengañarnos el pensar que podemos entrar a su presencia reservándonos para nosotros ciertos ámbitos o ciertas maneras de vivir que son conformes a nuestra verdad y no a la suya. Y esto lo deja bien claro Jesús. Lo podemos leer en Juan 14, del 21 al 24. Y Jesús deja bien claro que Él se va a manifestar a aquellos que estén dispuestos a escuchar, a confiar y a actuar, a vivir en consecuencia. Dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Bajo la autoridad de Dios, no por obligación, no por lo que otros esperan de mí, no por temor a las bendiciones que voy a perder, o como decía Anita, porque lo necesito. Sí, lo necesito, pero no estoy por conveniencia, ¿no? Sino porque ese Dios ha conquistado mi corazón, ha escrito sus leyes en mi corazón,
y he descubierto delante de quién estoy. Y eso genera un enorme, hablamos con Luca, un enorme temor de Dios. Temor de Dios esta palabra tiene que ser entendida de manera correcta. Temor de Dios en el sentido de darnos cuenta de la grandeza de ese ser delante del cual estamos. Y lo chiquititos que nosotros somos. Para la gloria de Dios, cuando vivimos coram Deo, cuando logramos vivir de esta manera, todo lo que vivimos, lo vivimos para la gloria de Dios. Todo. Uno de los autores que nos ayudaron a armar un poco este mensaje que traíamos para el campamento dice: porque lo religioso como tal no existe, así como tampoco existe lo no religioso, porque la vida se vuelve una unidad, toda bajo la mirada de Dios y al servicio del mismo Señor. O todo lo que vivo es santo y honra a Dios, o nada de lo que vivo es santo y no honra a Dios. Esto significa que de alguna manera estamos llamados a honrar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las actividades. Mientras preparo los símbolos para la cena del Señor, el pan y el vino para celebrar la cena del Señor el domingo en la iglesia, pero también mientras preparo la comida para mi familia. Tal vez mientras ordeno y limpio la iglesia después de alguna reunión, pero también mientras limpio mi casa. Mientras organizo juegos tal vez para los adolescentes de la iglesia, pero también mientras estoy jugando un partido de fútbol. Mientras preparo la clase de la escuelita bíblica, mientras estudio y preparo algún pasaje para los chicos, pero también cuando estudio para mi examen de la universidad. Mientras separo dinero para la ofrenda, pero también cuando separo dinero para pagar mis impuestos. Mientras comparto la merienda con los chicos de la iglesia en un ámbito cristiano, cuidado, pero también cuando estoy en una fiesta donde nadie me conoce. En todos los ámbitos, en todas las situaciones. Mientras me baño, mientras voy al médico, mientras estoy en la cola del supermercado. Y como dice un famoso pasaje del Antiguo Testamento, mientras me acuesto y mientras me levanto, todo el tiempo. Y acá quiero hacer una aclaración porque, o sea, todas estas situaciones contrastadas no significan, si bien no tienen delante de los ojos de Dios el mismo valor, seguramente tampoco el mismo provecho para mí y para los que me rodean, porque claramente no es lo mismo preparar los símbolos para celebrar la cena del Señor con todo lo que eso significa y preparar un asado para mis amigos, ¿no? No es lo mismo. Pero el corazón que tiene que haber por detrás, la ofrenda que yo pongo delante del Señor, mi actitud interna, en medio de todas las cosas que hago, las que hago para Él de manera directa y explícita, y las que hago en otros ámbitos, el corazón tiene que ser el mismo y tiene que ser bajo la misma mirada y bajo la misma presencia de Dios. Entonces, esto de estar bajo la mirada de Dios, del estar constantemente conscientes de su presencia, no solo nos va a librar de cometer pecado, de cometer errores, de hacer las cosas mal, sino que va a alinear nuestro corazón con el corazón del Padre. Nos va a ayudar a discernir lo que es su voluntad, buena, agradable, perfecta, como dice su palabra. Y vamos a comenzar a ver a dónde Dios está actuando y a dónde quiere usarnos como socios de sus planes. Le propongo que hagamos un ejercicio práctico, que pensemos algunas situaciones en donde nos pongamos un par de lentes coram Deo. Supongamos que estos lentes tienen la capacidad de hacer visible lo invisible de Dios. Y supongamos que nos ponemos los lentes y miramos hacia el costado y lo vemos a Jesús ahí al lado nuestro, ¿no? Imaginemos entonces que estamos acá o en algún lugar del parque
y aparece esa persona que no me banco. Esa persona que saca de mí mis peores virtudes, ¿no? Y me pide un mate, ¿no? Y yo tengo los lentes puestos. Y Jesús está ahí al lado mío. Y la pregunta es, no es si le doy un mate, sino cómo está mi corazón, ¿no? Jesús no está mirando mis acciones externas, Dios está mirando la actitud de mi corazón, ¿no? Porque mi corazón es totalmente visible para Él. Lo que es invisible para el resto es visible para Él, ¿no? Otro ejemplo podría ser, estoy en la escuela, ¿no? En pleno examen, y no sé la respuesta a la pregunta que hay en mi hoja. Y mi compañero de banco está escribiendo un párrafo de 20 oraciones, ¿no? Y a la profe... Sí. No, la profe me ayudan. La profe le suena el teléfono y se distrae. Y yo miro a mi compañero me mira. Y ahí está Jesús, mirándonos los dos, ¿no? La pregunta es, en esa conciencia de la presencia constante de Dios, ¿viviríamos como vivimos y actuaríamos como actuamos? Hablando de esto de miradas, de que Dios nos esté mirando, no pude evitar pensar en Pedro. Sabemos que Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Jesús le había dicho bien clarito que eso iba a pasar, ¿no? Si Pedro hubiera estado consciente de la mirada de Jesús, mientras esas personas lo interpelaban y le preguntaban, ¿pero vos estabas con ellos? ¿O eras uno de ellos? ¿No? Y Pedro decía, no lo conozco. Lleno de temor, decía, no lo conozco. Y después sabemos, por Lucas, que Pedro cruzó mirada con Jesús en el patio del palacio de Caifás, donde Jesús estaba detenido. Se ve que a Jesús lo trasladan de un lugar a otro y Jesús pasa y Pedro lo ve. No sabemos qué había en la mirada de Jesús, pero sí sabemos lo que Pedro hizo. Dice, Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Yo no me imagino que los ojos de Jesús hayan sido ojos de reproche. No me entra a imaginar eso. Y esa es la mirada que nosotros tenemos sobre nosotros. Esa mirada de Jesús. A veces la mirada de Jesús sobre nosotros puede ser sumamente intimidante. Puede ser molesta, invasiva. Incluso algunos han escrito libros y han hecho desarrollos diciendo de que la mirada de un Dios sobre nosotros nos deshumaniza porque nos convierte en objetos y determina cómo nos comportamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que la mirada de Dios puede incomodarlos, pero yo personalmente debo decir que cuando estoy por entrar al quirófano y el anestesista me dice, respire por esta mascarita, ¿no? Yo estoy feliz de la mirada de Dios sobre mí. Feliz. Cuando un ser querido está grave y cuando no podemos hacer nada por él, cuando no podemos asistirlo, que la mirada de Dios esté sobre él es un gran consuelo. Miren, mi papá estuvo 13 días internado con coronavirus al principio de la pandemia, cuando nadie podía ir ni a visitarlo, ni a cuidarlo, ni saber ni siquiera qué pasaba por su cabeza y por su mente en esos días, ¿no? Y lo único que consolaba mi corazón era saber que Dios estaba ahí. Entonces, cuánto me alegro de su mirada sobre él en ese tiempo y sobre su mirada sobre mí en esos días. Ante situaciones que nos afligen, que nos agobian y sobre las que no tenemos control, cuánto nos alegramos de la mirada de Dios sobre eso, sobre nosotros.
Y cuando llegue nuestra hora final, cuando llegue mi hora final, ¿no? Voy a saber que el Dios con el que voy a cruzar mirada es un Dios conocido, cercano, real, vívido, que me ha estado mirando desde siempre, desde toda mi vida. Entonces, este es el desafío que tenemos. Entender que Dios nos mire es un privilegio, no es una molestia, no es una invasión a nuestra privacidad. Que Dios nos mire y que podamos estar en su presencia. Y esto Moisés lo entendió perfectamente. Dijo, Señor, que vos nos mires y que tu presencia nos acompañe. Es lo que a nosotros nos hace distintos de todos los pueblos de la tierra. Es lo que nos marca como algo distinto. Es lo que nos hace a nosotros hoy suyos. Que el Señor haya hecho de nosotros la niña de sus ojos. Es un honor inmerecido. Y sin embargo nos sigue pasando, ¿no? Por 1000 razones, de que nos seguimos negando a entrar a su presencia, de que nos escondemos, que nos escabullamos, y de que preferimos andar en la periferia, no como hijos, sino como huérfanos. Entonces, volviendo a la razón de nuestro problema, al nudo, a la causa de esto, de esta manera en cómo vivimos, nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos mantenemos al margen? ¿Por qué estamos voluntariamente fuera de su presencia? Si Jesús ha abierto un camino, si ese velo ahora está roto, partido en dos, no partido por ningún hombre, sino partido por Cristo mismo. ¿Qué nos impide a nosotros hoy entrar al lugar santísimo? Hay una diapositiva más, que es ese lugar con el velo roto, abierto para nosotros. Pensemos un poco, ¿para qué entraba el sacerdote a este lugar? Nosotros sabemos que el sacerdote entraba porque era parte de algo que Dios les había mandado que ellos hicieran como pueblo. Ellos tenían que ir y ofrecer sacrificio en ese lugar para que fueran perdonados, para que sus pecados fueran perdonados. Pero en definitiva no era otra cosa que un acto de reconocimiento y de adoración. Los otros pueblos no ofrecían sacrificios al Dios vivo, al Dios de la Biblia, y no lo hacían de esta manera. Ellos ofrecían sacrificios a otros dioses, pero solamente su pueblo ofrecía sacrificios en ese lugar y según ese protocolo que Dios les había dado. Entrar a ese lugar era un acto de adoración en última instancia. Entonces, nosotros, cuando entramos a la presencia de Dios, también entramos para adorarlo a Él. Y no podemos entrar a ese lugar con las manos vacías. Pero no nos confundamos, porque esto no tiene nada que ver con un sacrificio que tengamos que llevar porque sea necesario. Una vez que Jesús fue el sacrificio único y suficiente, el Cordero sin mancha, que fue entregado a favor nuestro, eso ya quedó completo. Es una obra terminada. No hay nada que nosotros podamos ofrecer delante de Dios que pueda comprar nuestra libertad, que pueda darnos el lugar de hijos, que pueda pasarnos de muerte a vida, que pueda hacernos salvos. No hay nada, eso está completo y terminado con Cristo. Pero es una realidad que no podemos entrar a ese lugar, a la presencia de Dios, de cualquier manera. Debemos hacerlo con el yo crucificado. Imaginemos, el yo crucificado se refiere a nosotros mismos, ¿no? Con esa parte nuestra que se resiste, horizontal, yaciente, en nuestros brazos, entregándosele al Señor. Vamos a ver qué nos dice Pablo
en Romanos 12, del 1 al 2, respecto de esto. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, es decir, por todo esto que Dios ha hecho por nosotros, les ruego por eso que Dios ha hecho por nosotros, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debe ofrecer. Así es como deben adorar. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y dice después Pablo en Gálatas 2:20, hablando de sí mismo, cumpliendo de alguna manera esa meta espiritual que se había puesto de conocer más a Cristo y ser uno con Él. Dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en mi confianza en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es esto del yo crucificado? ¿Qué es esto de entrar despojados, vaciados? Esto seguramente va a ser distinto en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros seguramente que hay algo distinto y algo característico que nos impide entrar al lugar de la presencia de Dios, entrar al lugar santísimo. Pero seguramente que en el fondo, a pesar de lo diverso que somos y de lo diferente que es cada uno de nosotros y las distintas etapas, los distintos momentos en los que nos encontramos en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Dios. Puede ser bien al principio, recién encontrándonos con Él, recién tomando conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros, o después de muchos años de iglesia, ¿no? Pero todavía viviendo en la periferia. Si bien esas situaciones, esas cosas, esos impedimentos pueden ser diversos, todos van a tener una misma raíz en común. Es algo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida y que está viniendo a ser y a significar para mí un velo autoconstruido, un velo que yo me armo, un velo personalizado, ¿no? Yo me imaginaba, así como está bordado con los querubines, ¿no es cierto? Cada uno tiene su velo bordado con alguna temática diferente, ¿no? Un velo que nos impide entrar a ese lugar. Dice Tozer, uno de los autores de un libro que estuvimos consultando, un libro muy chiquito que se llama La búsqueda de Dios, si no me equivoco. Dice respecto de este velo, dice: pero hay algo que está oculto. ¿Qué es ese algo? No es otra cosa que el velo de separación que conservamos en el corazón. Este velo impide que veamos el rostro de Dios. No es otro que el velo de nuestra naturaleza humana caída, que aún no ha sido juzgada, crucificada y repudiada dentro de nosotros. Es el velo de la supervivencia de nuestro Dios, que nunca hemos querido doblegar y que no hemos sometido a crucifixión. Este velo sombrío nada tiene de misterioso, ni es difícil identificarlo. Basta que echemos una mirada a nuestro corazón para que lo veamos recosido y remendado y reinstalado. Verdadero enemigo de nuestra vida y real impedimento de nuestro progreso espiritual. Lo que Jesús hizo en la cruz rasgó ese velo. De su parte no hay impedimento, no hay más separación. Él abrió un lugar, abrió un camino a ese lugar santísimo para que nosotros podamos entrar sin temor, porque ahora entramos a ese lugar revestidos. Me acordé, María José, de tu recuerdo, como nos decía Gustavo, revestidos de Jesucristo. Entramos a ese lugar sin temor. Y no quiere que entremos a ese lugar por un ratito.
quiere que pasemos toda nuestra vida en ese lugar, que entremos allí y nos quedemos para siempre. Entonces debemos dejar que la misma cruz que partió el velo en dos haga su trabajo en mí, haga su trabajo en mi corazón. El desafío que tenemos para este campamento es que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre, nos revele a cada uno de nosotros cuál es nuestro velo, que le podamos poner nombre a nuestro velo, que lo podamos identificar, porque si no le ponemos nombre, no podemos levantarlo y llevarlo horizontal, entregado, vaciado de eso que hemos identificado y ponerlo delante del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a identificar a qué debo renunciar para ganarlo a Él. A la tarde vamos a trabajar un poco más en esto. Después Analías nos va a explicar mejor, pero vamos a hacer un trabajo tipo diagnóstico, en donde vamos a tratar de, primero, cada uno de manera individual y después, con la ayuda de poder compartir y enriquecernos en el intercambio, de poder hacerlo también en grupos, de poder identificar, de hacer un diagnóstico de nuestro corazón, de poder ponerle nombre a nuestros velos, ¿no? Para que el Señor nos libere de él, para que podamos entrar a ese lugar convencidos, ¿no? Con convicción total, vacíos, sin condiciones, y para que podamos vivir, para que podamos hacer de este Corán Deo nuestra realidad. Caminar con Dios delante de su rostro, bajo su autoridad y para su gloria. Y vamos a estar cumpliendo la meta de Pablo, ser uno con Él. Y vamos a estar dando, o vamos a estar haciendo realidad en nuestra vida la oración de Jesús en Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué pidió? ¿Qué le pidió Jesús al Padre antes de irse? Que sean uno. Que sean uno conmigo y con vos, Padre. Amén. Hacemos una oración para cerrar. Señor, te damos gracias porque vos abriste ese velo para nosotros, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de que por la sangre de Cristo podemos entrar a ese lugar y tener de nuevo una comunión completa, íntegra, vital, viva, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra dificultad de poder identificar nuestros velos, de poder identificar aquello que nos seguimos construyendo como obstáculo y que nos separa, Señor, de poder vivir una vida en tu presencia, bajo tu mirada, bajo tu autoridad y para tu gloria. Señor, confiamos plenamente en que si con Cristo nos diste lo más importante, que fue la salvación, Señor, como dice tu palabra, no nos darás también todas las demás cosas. Ayúdanos, Señor, en esta búsqueda, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos entrar más profundamente en ese vínculo con vos, Señor, y que podamos vivir una vida delante de tu presencia y bajo el privilegio de tu mirada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.